Rachu, ¿qué dirías que es lo que más agradeces que tienes acá en México, lo que tal vez antes no tenías en Cuba? Que eso es imposible para un cubano con un salario normal. Así no se puede vivir. Yo creo que tengo que decir que la libertad, porque es que la libertad es lo más general que agradezco de tener aquí que no tenía. Desde que llegué a México, pues uno siente que puede lograr lo que sea si se lo propone. Y yo cuando vivía en Cuba no sentía eso. Aunque me esforzara por 1,000, por 4,000, por 5,000, iba a ser por gusto porque no iba a conseguir el mismo resultado, porque cuando no tienes permitido soñar, en Cuba no se puede soñar, no, allá no puedes soñar, solamente tienes que pensar en lo mismo, el día a día, que básicamente se resume a cómo vas a comprar la comida y qué vas a comer. En eso se nos va la vida. Es triste, pero es la realidad. ¿Tú estudiaste arquitectura ahí? En Cuba, sí, en La Habana. Incluso como esa sensación sentías ya estudiando también esto, o sea, como que en algún momento tal vez tuviste como el sueño, en algún momento puede ser pues arquitecta. cuando estaba en la universidad, pues yo todavía sí tenía mis sueños intactos. Uno a veces se deja llevar, uno es inocente. De vez en cuando sí me daba un golpe de realidad, pero sí soñaba con que iba a poder trabajar en un estudio arquitectónico, que iba a ser alguien. Luego veía a mis profesores, tuve muy buenos profesores, gracias a Dios. Algunos han viajado, han ido a Alemania, a Inglaterra, y conocen pues muchísimas cosas del capitalismo, como nosotros le decimos, porque llega un punto que queremos decir esa palabra como si hubiese sido algo malo, pero en realidad lo veíamos como algo que queríamos lograr y llegar, que obviamente en Cuba eso no va a pasar. Pero yo sí soñaba en la escuela con que iba a ser, no sé, tal vez iba a poner un estudio de diseño, o tal vez iba a poner un estudio de construcción, y pensé que algún día lo lograría. Hasta que me gradué, que ahí sí choqué con la realidad dura, pura y dura. ¿Y cómo fue eso? O sea, te gradúas y entras al mercado laboral, para así decirlo, pero ¿cómo me lo tendría que imaginar en Cuba? ¿Cómo es? Pues cuando te gradúas tienes que cumplir un servicio social de aproximadamente 3 años, en el que tú cumples tu deber como ciudadano que estudió gratuitamente. Y te otorgan una posición en algún centro laboral del Estado, del gobierno. Entonces ahí tú tienes que cumplir tu servicio social y te pagan un salario normal, común, como la mayoría de las personas, cobran lo mismo que la mayoría de las personas. Antes no era así, antes te pagaban menos. Pero como pasó todo el problema de la dolarización y que los salarios en Cuba no alcanzan para nada, subieron el salario, que al final no hace la menor diferencia, porque lo que yo ganaba trabajando todo el mes en un buen trabajo, entre comillas, porque sí era un buen trabajo y tenía un buen salario, pues no me alcanzaba para en un día yo lo gastaba. Y yo, haciendo otros negocios, que yo sobrevivía vendiendo cosas, pues ganaba en un día lo que yo ganaba en todo el mes trabajando como arquitecta. Entonces cualquier joven se desilusiona ante esa situación, porque es muy complicado. Tú estudiar tanto, superarte, estudiar, sobre todo la carrera de arquitectura es una carrera complicada en la situación que vivimos en Cuba, porque no tienes materiales y tienes que conseguir los materiales hasta de la basura, literalmente. Cartones recogíamos en la basura. Luego habían cartones que pedíamos en algunos lugares que encuadernaban fotos, y pedíamos de favor que nos dieran la basurita de ellos para nosotros poder hacer maquetas. Es triste empezar a trabajar, ver que te pagan. Yo cobraba en aquel momento 4,250 pesos, pero había meses que cobraba 6,000. Y eso para mí no era nada. Y de hecho era un buen salario. Son aproximadamente, para que te hagas una idea, en pesos mexicanos, 300, 400 pesos mexicanos al mes. Era lo que yo cobraba. ¿Al mes? Sí, al mes. Ok. Y en Cuba casi todo ya está en precios en dólares. Incluso la comida es más cara que aquí en México. Y lo veo día a día porque sí tengo mi familia todavía allá y tengo que ver por ellos también. ¿En qué momento por primera vez tuviste la idea de que tu futuro más probablemente iba a ser fuera de Cuba? Pues la verdad yo nunca soñé con vivir fuera de Cuba. Eso no era una realidad que yo tuviera, no era una realidad que yo soñara con ella, porque realmente sí era para mí casi imposible. Y yo no había pensado en vivir fuera de Cuba. De hecho, yo soñaba con tener una casa en Cuba.
yo pensaba que me iba a comprar una casa. No sé cómo, tal vez haciendo todas las ventas y todo lo que yo hacía, pero realmente no soñaba con salir de Cuba. Ya esta posibilidad se me presentó más adelante cuando conocí a mi esposo y pues decidimos que entre vivir allá o vivir acá, era más conveniente vivir acá. Ok. Sí, hay muchos extranjeros viviendo en Cuba. Yo no sé cómo le hacen. A mí no me pregunten. Yo me imagino que se les debe hacer bien complicado, porque en Cuba la cuestión no está en encontrar un trabajo. Está en encontrar un trabajo que te alcance para vivir. Y eso básicamente solo lo puedes hacer en un negocio privado, que sí hay algunos. Antes no había casi, porque en Cuba está muy regulado el comercio privado. O en el turismo, que en los hoteles también sí hay trabajos buenos, pero si contratan al extranjero o sea, que los traigan desde otro país a Cuba. Si tú vas y vives en Cuba, es muy difícil que te paguen lo que le van a pagar a un extranjero contratado desde afuera. Porque dicen, ay, no, ya tú eres cubano, a ti te vamos a pagar en moneda nacional para que sobrevivas como puedas. Cuando conociste a tu esposo, ahí ya por primera vez hubo como en tu cabeza, ok, tal vez hay otra opción fuera de Cuba, pues. ¿Tu esposo es mexicano? Sí, mi esposo es mexicano. Pues más bien fue más idea de él que mía. Pues yo no tenía tanta idea de venir, la verdad. Yo no sabía nada de México. Claro. Yo no conocía nada. Para mí era algo totalmente nuevo. Y yo me sentía bien en Cuba, entre todas las cosas malas, porque tampoco me iba mal. Gracias a Dios, ¿no? Yo trabajaba como arquitecta y también trabajaba... yo vendía decoloración de cabello. Esto suena... como productos para el pelo. Tintes, peróxidos, decoloración. Y en ese momento a mí me iba muy bien, gracias a Dios. Y incluso en ese mismo momento fue que adoptamos a mi perrita. Y yo me sentía bien y yo decía, sí la puedo mantener, porque mantener un perrito en Cuba es todo un gasto. Es casi como tener un hijo. Y yo no lo tenía como muy pensado. Pero ya después que lo hablamos, lo valoramos y lo decidimos, pues empezamos a hacer todo el trámite. Nos demoramos aproximadamente 1 año en el trámite. Sí, es un poquitico largo. Tienes que legalizar varios papeles y luego ir a la embajada. La embajada te hacen una entrevista como psicométrico. Y ya luego, si te aprueban, la psicóloga de la embajada, pues sí te dejan entrar al país, que sí es regulado, no como la gente piensa que regalan las visas y todo el mundo puede entrar libre por su casa. Pues por lo menos si lo haces por los trámites legales, sí es bastante regulado. ¿Y a tu esposo lo conociste allá? Sí. Ok. Sí, yo no había salido. Sí, claro, pues sí, ¿no? Sí. ¿Cómo? Sí. Entonces, él vivió también en Cuba. No, él no vivió en Cuba. Ok. Él fue básicamente a conocerme a mí. Ok, órale. Te estoy dando una primicia porque normalmente yo no hablo mucho de nosotros porque no le gusta que hablen de él en los videos. Cuando ya tenías listo todo el papeleo, llegas acá, ¿cómo fueron tus primeras impresiones? Ay, Dios mío. Bueno, al principio me daba pánico salir. También él me decía que no saliera mucho, que era muy peligroso. Entonces yo no conocía nada. Poco a poco me fui pues adaptando a hablar con la gente. Me costaba hablarle a las personas porque yo sentía que me iban a mirar extraños si yo les decía una palabra que no era conocida aquí. Y eso me da mucha pena. Todavía hoy yo me lo pienso para hablarle a las personas. Porque, por ejemplo, si iba al mercado, yo no sabía cómo decirle al ajo. Porque yo le digo cabeza de ajo, pero yo no sé aquí cómo se le dice. ¿Cabeza de ajo? Se le dice cabeza de ajo, pero todo yo me lo cuestionaba. Hoy o sea, una hoy. Cabeza de ajo es pues como sí. Así un montón de ajos, pues, sí. ¿no? Así, 2 años después todavía yo me cuestiono algunas cosas. Es como, porque todo me daba pena, yo no quería que me vieran raro. Yo pensaba que me iban a ver feo por hablar diferente. Pues ya me he dado cuenta que no, que tampoco así tan exagerado, pero yo sí era muy tímida. Es irónico sabiendo que soy youtuber, yo soy una persona tímida, a mí me cuesta hablar y cuando me da pena pues me empiezo a reír, básicamente. Y yo decía, ay Dios mío, me van a mirar extraño, los platanitos. Una vez fui al mercado y le dije, ¿no tendrá plátano? Y me dice, sí, es el que tienes en la mano. Y yo tenía platanitos y yo le dije, no, no, plátano. Y me dice, tú quieres el macho. Se le dice igual que en Cuba, pero como yo no sabía, yo solamente dije plátano. Hay muchísimas cosas que se les dice igual,
Pero yo por pena de no decir un disparate, pues luego lo ando cambiando y al final era como yo pensaba. Siempre me ha pasado eso. Y por lo que veo, me va a seguir pasando. Para esta época pensé en algo especial para ti. Una serie completa sobre cómo sobrevivir en Alemania, con datos curiosos, cosas que no deberías hacer y lecciones divertidas de idioma. Si te unes a nivel compa cultural de mis membresías aquí en YouTube, tendrás acceso a todo esto y además a todos los detrás de las cámaras, a un chat exclusivo para los en vivos y muchos otros beneficios. Así que si nos quieres dejar una propina, la membresía es la mejor manera de hacerlo. Por solo 49 pesos al mes obtendrás todo esto y también hay otros niveles de membresía más VIP si quieres llevar tu apoyo más allá. Mi equipo y yo te agradecemos mucho ya que tú haces posible con tu aporte que podamos seguir subiendo videos en Choque Cultural. Nos vemos dentro. Antes en el en vivo dijiste que llegaste en diciembre a México. ¿A Ciudad de México llegaste primero? No. Bueno, sí, llegué a Ciudad de México al aeropuerto Benito Juárez. Ya. Fue lo primero que vi de México, el aeropuerto. No, yo vi un auto así puesto. Yo creo que eso yo no lo tengo ni bien grabado, pero en el video en mi video de la llegada yo más o menos sí grabé algo, pero yo estaba súper nerviosa porque yo nunca había usado las escaleras eléctricas. Y yo no sabía cómo en el aeropuerto tienes que pasar como por 3 escaleras eléctricas o 4 apenas llegas. Y yo vi el auto, vi la cantidad de gente, parecía como un centro comercial. Yo nunca había visto algo así. Yo me quedé tan impresionada y tenía tanto miedo también porque tenía que usar las escaleras eléctricas. Entonces fue una explosión de emociones para mí en ese momento. No, yo sí era Guajira, Guajira, Guajira cuando yo llegué aquí. ¿Guajira qué quiere decir? Guajira en Cuba somos las personas que somos de pueblo. Ah, de rancho. Sí. Okay. O como dicen aquí, de provincia, ¿no? Sí, luego ya yo me adapté a decirme Guajira a mí misma. Yo soy una Guajira en México. Porque al final siempre voy a seguir siendo Guajira. Por más que yo crea que me voy a adaptar. O sea, sí me adapto, pero siempre veo algo nuevo que me va a seguir impresionando. Cada vez que voy a Cuba y regreso, nada más he ido 2 veces, pero bueno, cada vez que voy y regreso, yo siento que como que llegué de nuevo, lo veo todo nuevo de nuevo. Como que para mí, no sé, México tiene algo que yo no sé qué, que impresiona siempre. Luego la gente siempre dice, no, ¿por qué se impresionan tanto si ya llevan tanto tiempo aquí? Da igual cuántos años yo llevo aquí, siempre va a haber algo que yo no haya conocido. Hay muchísimas cosas que yo no he probado, muchísimos lugares que no he ido. No todo el tiempo estoy pues destinada y puesta para conocer cosas que al principio sí lo hice muchísimo más. El primer año dije, este año me voy a proponer conocer todo lo que pueda conocer. Y me lo propuse y gracias a Dios cumplí. Conocí muchísimas cosas. Pero todavía me falta una lista larga y extensa. La lista es larga. Justamente antes en el en vivo nos preguntaron cuáles son tus lugares que más quieres visitar en México. Fíjate que me falta visitar un lugar que quiero conocer muchísimo, que es Veracruz. Pero de los que he conocido, he ido a Michoacán, a Cancún, a Monterrey, a San Luis Potosí, a Querétaro. Y todos esos lugares a mí me han enamorado. A Guerrero también he ido. Pero creo que si tuviera que quedarme con uno, creo que es Cancún. Pero no Cancún, sino el lugar al que fui específicamente, que fue Playa del Carmen. Yo sentí en ese lugar una vibra tan bonita. No sé por qué me recordaba, me sentía como si estuviera en mi casa. Pues está al lado, pues, ¿no? También. Sí, es lo más cerca que he estado de Cuba sin salir de México. Y que sí se parece. La gente, o sea, obviamente hay muchísimo desarrollo que en Cuba no hay y muchísimas cosas que en Cuba no hay, pero es como la vibra del lugar, la vibra playera, no sé, el calor. Hasta cuando yo sudaba decía, ay, cómo me recuerda a mi casa. Sí. Porque allá abajo sí se suda en Playa del Carmen. También Cancún me gustó mucho. Lo que Cancún es como más turístico todavía, claro. ¿sabes? Playa del Carmen es como más
hogareño, yo siento. Entonces, cuando llegas aquí la primera vez, como ya dijiste, como que te costó pues la comunicación un poco, ¿no? Que te cuestionabas mucho como cómo se dice esto o aquello, porque sí, la neta, sí tienen algunas expresiones diferentes, ¿no? Algunos falsos amigos que también aquí como pues la palabra significa otra cosa, ¿no? Y tiene otra connotación, etcétera. ¿Qué es lo que más te costó, aparte de eso, para adaptarte acá a la vida en México? Creo que al principio, así ya llegando, pues querían que yo comiera mucho y yo no podía. O sea, sí, yo sé que vengo de un país en el cual la situación pues es tan complicada, que se ha hecho tan viral el hecho de la situación complicada que hay, que uno pensaría que yo llego y voy a comérmelo todo, pero no. Me costó, yo decía, ¿cómo yo me puedo desayunar esta cantidad de huevos en la mañana? 3, 4 huevos así en revoltillo, con jamón. Si en mi casa, cuando yo vivía en Cuba, teníamos que a veces dividir un huevo para comer entre yo y mis hermanas, porque no podíamos pues destinar esa cantidad a una sola comida. Teníamos que estar pensando en dividirlo por comidas también, porque aquí yo me he adaptado a comer la comida de las 3, 4 de la tarde, esa es mi comida del día, y el desayuno. Ya por la noche, la cena es como un pan y así, pero en Cuba sí se comen 2 veces al día y es más complicado por la escasez que hay. Sí se come al mediodía y por la noche. Y pues también por eso había que también administrarse. Entonces sí pasaron trabajo conmigo, porque yo todavía lo hago. Me gusta comer pan con jitomate y eso aquí pues es súper raro. Aquí me miraban así de, ¿por qué estás comiendo pan con jitomate? Y yo, es que eso es riquísimo. Tú no vas a entender la delicadeza de este platillo cubano. Tú picas el jitomate, pones 2 tapas de pan. A mí me gusta con el pan Bimbo porque queda mejor. Y le pones aceite. Yo antes le ponía aceite de cocinar hasta que me vieron en la casa y me regañaron, porque aquí sí puedo usar aceite de oliva, pero en Cuba no. El aceite de oliva en Cuba eso es oro líquido. Y sal. Y eso tú... Ay, no, eso es lo mejor que se ha inventado. Si no lo has probado, pruébalo y después te vas a acordar. Hay 2 opciones. Te puede gustar muchísimo y me lo vas a agradecer, o lo vas a odiar. No, de hecho, creo que los españoles tienen algo parecido, ¿no? Pan tomaca o algo así. Sí, creo que en España también se come como pan con aceite y sal. Y eso a nosotros nos encanta, pan con aceite y sal. Eso era uno de mis desayunos predilectos cuando yo iba a la escuela en la secundaria. Pan con aceite y sal, y mi mamá me obligaba a tomar café con leche. Nunca se me va a olvidar, porque yo no era fanática ni del café ni de la leche. Entonces, pero era lo que había, entonces, y gracias a Dios que había eso en mi casa. Pero por la mañana, pues a mí me cuesta, por lo menos carne no puedo comer. Siento que es muy pesado. Imagínate comerte unos, no sé, 3, 4 tacos a esa hora, una barbacoa así, claro, sin haber comido nada, acabado de levantar. Eso para mí es un golpe en mi estómago. Sin embargo, aquí eso es normal. Pero no. Sandía no pueden comer por la noche porque la sandía sí les pesa. Sí. ¿Quién los entiende ustedes? Sin embargo, yo sandía sí puedo comer de noche. Ya lo de los tacos y eso por la mañana, no. No. Todavía eso no lo he logrado. Creo que me lo voy a proponer hacer antes de que se acabe el año. A ver qué onda. Luego sí he ido... O sea, si me voy de viaje y no he comido nada, sí puedo desayunármelo. Pero así acabadita de levantar. De hecho, yo hoy desayuné pan con jitomate y Coca-Cola. Sí me pasé, lo sé. Pero eso sí es muy mexicana de tu parte, ¿no? O sea, que la coquita no falte, ¿no? Sí, el azúcar para aguantar. Sí. Para esta época pensé en algo especial para ti. Una serie completa sobre cómo sobrevivir en Alemania, con datos curiosos, cosas que no deberías hacer y lecciones divertidas de idioma. Si te unes a nivel compa cultural de mis membresías aquí en YouTube, tendrás acceso a todo esto y además a todos los detrás de las cámaras, a un chat exclusivo para los en vivos y muchos otros beneficios. Así que si nos quieres dejar una propina, la membresía es la mejor manera de hacerlo. Por solo 49 pesos al mes obtendrás todo esto, y también hay otros niveles de membresía más VIP si quieres llevar tu apoyo más allá. Mi equipo y yo te agradecemos mucho, ya que tú haces posible con tu aporte
que podamos seguir subiendo videos en Choque Cultural. Nos vemos dentro. ¿En qué momento sentiste? Porque antes no dijiste como lo que más agradeces aquí es como tu libertad. Uh-huh. Como en qué momento sentiste como llegué y esa es como mi nueva casa. Eso me hiciste una pregunta súper profunda. Yo creo que uno de los momentos que cambió pues todo para mí aquí en México fue alrededor de los 3 meses que yo llevaba viviendo aquí en México. Y fue la primera vez que, gracias a Dios, pude mandarle ayuda a mi familia. Y eso me hizo sentir tan bien porque al final, por fin sentí que me había empezado a adaptar. Creo que cuando yo me sentí verdaderamente en casa, fue en el momento justo que logramos hacerme residente. Ya habían pasado 10 meses de vivir en México y a pesar de que es un papel que lo único que dice es que eres residente, para uno como inmigrante eso significa hogar. Cuando uno extraña a la gente, uno lo que está buscando es hogar. Cuando uno busca tener papeles en un lugar, está buscando un hogar. Cuando uno busca pues poderse establecer económicamente, está buscando un hogar, porque todas esas cosas unidas hacen que uno se sienta en un hogar. Y cuando yo obtuve la residencia, pues a pesar de que era una tarjeta que simplemente decía, eres legal, pues yo sentí una satisfacción, porque hubo un tiempo que yo tenía miedo que me deportaran. O sea, yo llegué legalmente, pero aún así uno siempre tiene el miedo. Mira, llegar, tener el golpe de las redes sociales, el internet ilimitado y toda la cantidad de opiniones nuevas que me llegaron, obviamente. Y yo sentía que, ay Dios mío, en cualquier lugar alguien me va a ver y me va a decir que me vaya, porque luego no todo el mundo te recibe con los brazos abiertos. Mucha gente sí, y gracias a esas personas que sí, pues fue que me pude adaptar mejor también. Entonces creo que sí, en el momento que fui residente, pero no tanto ahí, sino creo que más cuando fui al grito de independencia. El grito de independencia del año pasado fue muy especial porque fue el último grito del último presidente. Y yo siento que ese día, pues, me dio tanto sentimiento estar aquí, a pesar de que extrañaba a mi familia. Y también me dio tristeza porque yo quería que mi familia también pudiera ver esas cosas. Para mí, todo eso, todo el espectáculo, todo ver cómo la gente gritaba con tanto cariño, fue algo tan diferente. Yo nunca había sentido eso. Por más que yo haya participado en algún evento en Cuba, jamás y nunca se sintió así, como yo me sentí ese día. ¿Lo grabaste? Sí. ¿Ese año? Sí. ¿El año pasado también? Sí. Entonces quedó todo ahí documentado. Sí, el año pasado fue único. Cayó un aguacero espectacular. Así es, verdad. Llovió muchísimo. Pero ahí estuvimos hasta el último momento y yo dije, todo el mundo se quedó en el lugar como si no estuviera pasando nada. Y llovió durísimo. Pero nadie se fue. Todo el mundo estuvo hasta el final. Fue muy, 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 muy bonito. Y además el espectáculo de fuegos artificiales fue tan grande. Yo no me esperaba algo así. Viví todo así de golpe. Mi primera Navidad, mis primeras posadas, ver los toritos, todas esas luces, todo el espíritu navideño de la gente. Aquí la gente sí disfruta la Navidad. Y llegar de no vivir nada en Navidad, porque para mí Navidad era solamente el 31 de diciembre, comer con la familia y ya. Ni siquiera Nochebuena, porque nosotros no celebramos eso. Pero sí. No celebran Navidad allá. La mayoría de las personas no. No, okay. Tiene que ser que sean cristianos, porque la iglesia cristiana sí celebra Navidad. Y además los que ya tienen familias en el exterior, que uno desde afuera dice, ay, mi familia en Navidad, y pues así hacen. En mi casa por primera vez hay un arbolito navideño hace como 1 año y es así, chiquitico. Porque allá ni siquiera venden así. Tal vez y sí los venden, pero como ahora las tiendas son en dólares, ya nadie va a las tiendas. Claro. Sí, antes en vivo también comentaste esto, ¿no? Que cuando llegaste acá, viste como muchos, como el mercado navideño, pues, ¿no? O sea, vendiendo como cosas navideñas, lo que
Sí. Como Santa Claus y así, que cosas que no habías visto antes. Tantas cosas que yo no sabía que necesitaba. Yo dije, lo necesito todo. Yo quiero medias navideñas, pijama navideño. O sea, uno se apropia de eso porque es tan bonito. Todas esas cosas yo siento que son cosas que todo el mundo debería tener la oportunidad de vivir. Mi primer desfile navideño, el año pasado, yo lloré como si fuera una niña, como si yo le hubiese mandado una carta a Santa Claus, porque yo vi a Santa Claus y aunque yo sabía que era una persona dentro de... que si hay algún niño viendo esto, no me creas, es mentira. Santa Claus sí existe y te va a traer tu regalito. Yo lo vi así, yo... me saludó. Me dio una ilusión. Y porque era mi primera vez, yo nunca había visto eso. Y sí me gustaría que todo el mundo pudiera tener la oportunidad de ver esas cosas. Y saber que aquí, pues esos desfiles son gratuitos, que lo único que tienes que hacer es llegar temprano para ver todas esas cosas. Y todos los árboles navideños en las plazas. Fui a una plaza y estaban como... Era como nieve falsa, arrojando como nieve falsa. Y yo me quedé impactada y dije, no puede ser. Están poniendo nieve falsa aquí así ya. Es que sí, ponen presupuesto para la Navidad. Sí, no manches. El Palacio de Hierro de la Ciudad de México tenía tantas luces. Yo dije, no, esta gente en enero van a pagar la electricidad del país entero. Sí, el CFE los va a pagar todo enero. Bueno, hasta el 16 de febrero van a encender otra vez para que hagan sus compras. Súper lindo. O sea, sí estaba bello. Y también lo apagaban de vez en cuando, no lo dejaban siempre prendido. Hasta ellos ahorran, pero... pero estaba tan bonito. Y las casas. Una cosa que me impresiona mucho es que la gente particularmente se preocupa por decorar. Y luego ves que todas las casas con sus adornos navideños, también el 15 de septiembre, por supuesto, todo el mundo saca su bandera y adornan súper lindo también. Y yo eso nunca lo había visto. O sea, yo no me imagino una realidad alterna en la que en mi país la gente se preocupe por adornar por fuera de las casas para una festividad. Jamás he visto eso. Creo que estamos muy distantes de verlo algún día. Y es por por la política en Cuba que pues todo lo que es religión no está bien visto o en general, claro, porque también como comentaste, nadie va a comprar ahora esas cosas, los adornos en las tiendas, ¿no? Sí, está difícil comprar esas cosas porque son muy caras. Teniendo en cuenta los salarios de allá, imagínate que te cueste lo mismo que aquí porque los precios son iguales que en el exterior. Pero el salario es de 300 pesos mexicanos. ¿Qué te vas a comprar al mes? Ese es el salario del mes. No te puedes comprar nada, está muy difícil. Y ese es el salario de una persona que trabaja. Imagínate los jubilados. Los jubilados llegan a cobrar $4, o sea, 100 pesos al mes, mexicanos. Entonces sí, está complicado. Hubo un tiempo que la Navidad en Cuba estaba como prohibida. Sobre todo cuando Fidel Castro estaba vivo y todo eso, ¿no? Que Fidel tenía sus creencias muy particulares. No le gustaba la Navidad y tampoco le gustaban las personas con otras preferencias sexuales. Entonces todo eso en Cuba era muy mal visto. Así también como homosexualidad estaba mal visto por eso no sabía, ok. Sí, en Cuba se permitió el matrimonio gay hace aproximadamente, no sé si 5 años, algo así. Hace muy poquito. Es súper nuevo. Pero antes todo eso estaba súper prohibido. ¿Y qué pasa? Que cuando te adoctrinan, de la manera que te adoctrinan en Cuba, pues cuando algo está mal visto, todo el mundo te abuchea. Incluso la gente que se iba del país en esos años cuando estaban bien adoctrinados, ya la gente ha despertado un poco. Iban a tu casa, te tiraban huevos, te decían gusano, te decían de todo porque te querías ir del país. Porque eras un traidor al país. Era ser traidor al país, quererte ir del país. Imagínate que tú como alemán que quieras viajar, te digan que eres un traidor porque no vives en Alemania. Sí. Así se veía antes allá. Eran cosas tan ilógicas que ahora yo lo veo y digo, Dios mío. Pero sí pasaban. Es que, bueno, no, Alemania también hasta 89 ha tenido como una parte socialista, ¿no? Y tuvieron que construir un muro porque pues la gente se iba. No. Por eso Alemania estuvo dividida y pusieron un muro porque todos los de la Alemania socialista pues se querían ir. Imagínate si en Cuba teniendo mar de por medio, no paran a los cubanos. ¿Qué no le harían a un muro? Sí.
La gente hasta sin saber nadar se han ido. O sea, yo sí digo que esas personas que se han ido así han sido muy valientes. Yo nunca me hubiese atrevido a hacer eso. Siento que es muy riesgoso. Mucha gente no lo logró. Oye, antes como comentaste que pues realmente nunca estuvo realmente en tus planes salir de Cuba. Ahora saliste y viste como todo como desde fuera. Ahora, ¿qué dirías a tu yo del pasado? Ahora no tengo planes de regresar. O sea, sí, al principio me costó. Al principio yo quería regresar. Yo no puedo decir mentira. Es muy difícil al principio porque uno extraña. Yo extrañaba tanto. Y pues yo decía, no, pero cuando tienes la oportunidad que tengo yo, que no tiene precio esa oportunidad, de poder regresar y volver, y ves la realidad y que cada vez está más complicado, pues no se te hace una idea lógica regresar, pero independientemente de eso, a mí me gusta vivir aquí. Entonces yo aquí me siento bien, siento que he ido poco a poco adaptándome, cada vez pues voy logrando pequeños pasitos para lograr mis objetivos, lenta pero aplastante. Así decía una profesora mía. Entonces no creo que sea una opción. A mí me gusta México como para vivir toda la vida. De hecho, desde el principio yo siempre dije que no me iba a ir a Estados Unidos, que fue una idea que se le ocurrió a mi esposo de ir porque allá se gana más dinero y todo. Pero a mí realmente nunca me llamó la atención. Como dije, no, vamos a hacer mejor aquí. Mira, siempre hay posibilidades. O sea, las posibilidades se crean también. Tú lo que tienes que tener la mente abierta, no puedes encerrarte. Pero Estados Unidos no... Eso del sueño americano y todas esas cosas nunca me llamaron la atención. Siento que está sobrevalorado, muy sobrevalorado. Sí, no manches. Últimamente hemos tenido diferentes invitados de allá, que incluso, o sea, en la mayoría de los casos son mexicanos que vivieron allá y ahora muchos regresan, pues, ¿no? Sí, yo tengo familia en Estados Unidos, como cada cubano, casi todos los cubanos tienen familia en Estados Unidos. En Miami. ¿O no? En Texas, ni sé. Tal vez podría haberle dicho a algún familiar mío, ponme el parol y para irme para Estados Unidos, pero no es algo que a mí me llamara la atención, Estados Unidos. Es que sí, tengo experiencia, tengo una muy buena amiga mexicana que vive en Estados Unidos y ella me cuenta, y ella es ciudadana americana casi desde niña. Y ella me cuenta todas las cosas y así. Y yo sé que ella extraña México. Si ella pudiera, regresaba. Y luego, ya con todas esas experiencias unidas, pues uno se crea una percepción. Y también como que no sé, realmente no se me hizo relevante. ¿Cómo llevas los choques culturales acá? Por ejemplo, antes te alboreaste sola en el en vivo, pero yo nunca me habría dado cuenta, pero ya luego como dijiste algo más y dije, ay, no, mira, se alboreó sola. ¿Cómo fuiste entendiendo, por ejemplo, el tema de los albures? Que la neta a mí también me costó bastante y nunca entendía, ¿no? Porque esos pendejos se están riendo de mí ahorita todos, ¿no? Yo tenía un problema grave con eso, porque siempre me albureaban al principio. En los en vivos yo hablaba y yo veía que decían jajaja, no sé qué cosa, y yo decía, y me decía, ven y toca, y yo leía las cosas sin darme cuenta. Ajá, y luego sí, es la clásica. Empecé a decir, no, espérate. Vamos a definir aquí que hay que leer primero el comentario antes de poder, pues, decirlo. Y ya empecé a leer mejor los comentarios y ya no lograban alburearme. Sí. Incluso hay suscriptores que luego me dicen, sí te albureé, y yo les digo que no. Porque ya me puse muy a la defensiva con eso. Dije, no. A mí no me van a alburear ya más. Y dije, no, ya no me van a alburear más. Y pues hasta ahora yo creo que no. Solamente que yo sí me albureo sin querer. Ya logré que no me albureen ellos, pero yo misma me albureo sin querer. Es que eso ya es el otro nivel luego, ¿no? Cuando uno ya entiende más el albur y se da cuenta como de las cosas a veces como los decimos, pero ya como a medias, como dices, chingados, ¿qué acabo de decir? Sí, y es que también al principio me puse a estudiar mucho las frases, todos los dichos, dicharachos y todas esas cosas. Yo las estudié
y me gustaba mucho, pues, tratar de comprender lo que querían decir, todo, el Simón, el cámara, porque yo los escuchaba y a mí se me pegaba. Y entonces imagínate lo lindo que se escuchaba, que una muchacha viniera y te dijera cámara, y yo ni siquiera sabía lo que significaba. Sí. Pero se me pegaba, yo lo escuchaba y yo sentía que estaba bien decirlo, o sea, yo lo veía bonito. Hasta que, bueno, me dijeron, no, mi amor. Sí, me tuve que ir adaptando a, pues, que tampoco ser tampoco una esponja yo de decir todo. Es que depende del círculo, ¿no? Donde puedes decir cámara. Por ejemplo, sí, en un trabajo de oficina, si dices, sí, cámara, jefe, ahorita te lo entrego. Eso pues está un poco raro, ¿no? Sí, estaría rarísimo. Bueno, depende como en qué chamba uno está, ¿no? Pero, sí, está raro. Es que tampoco he escuchado a mujeres decir cámara. Siempre he escuchado a hombres decir cámara. Y yo pensaba que sí estaba bien decir eso. Porque la palabra cámara para mí es una palabra normal. Cámara. O sea, imagínate, yo pensaba en una cámara, literalmente. Sí, lo que no entendía por qué. No entendía por qué lo decían. Así, cámara. No sabía si era que le tenían que traer una cámara. Al principio sí me quedaba así como... ¿Cómo que cámara? Que tu cel tiene cámara, güey, no manches. Y el Simón también me sacaba de onda. Simón, ¿qué pasó? ¿Quién es Simón? Sí, no, son los típicos. Pero a mí me regañan, ¿eh? Si yo digo... O sea, Jess me regaña. Si yo digo cámara o Simón. Es que te está indicando, te está llevando por el buen camino. Imagínate que a mí se me pegaban tanto las frases que una vez se me ocurrió decir, no, mi chavo, eso lo dije en una tienda de Liverpool. No, mi chavo. Todavía me da pena. Pero no pasa nada. Es que yo frases que escuchaba, frases que decía, la voy a adoptar, porque yo quería ser la más mexicana. Pues ya dije, no, pues mejor hablo un poco más despacio y me voy a ver más mexicana que si digo cámara. Sí. Es que sí, como dices, como una esponja, no manches. Y luego uno no distingue, ¿no? Entre tantas cosas. Es que uno lo escucha bonito. A mí me gustan todos los acentos. Ese acento de... ¿cómo supo que soy del estado? Ese que hiciste ahora, el cantadito, pues. Ese. Se te hace bonito. Se me hace bonito. A mí también, ¿eh? Y yo, muchos mexicanos, no, güey, está bien ñero este acento, güey. Pues mejor que hablar así, papitos, ¿eh? ¿O no? ¿Que conoces así bien fresa. Porque es que dice mi papá que nos vamos a ir en el jet privado. Ándale. Pero el Pepo ¿sacas? Ahora está en el taller, güey. Y tenemos que volar comercial, güey. Pero a mí me gusta también el acento del norte. Es que yo los escucho todos como melodiosos, porque como es algo nuevo para mí, yo lo escucho bonito. Y entonces, pues, también se me pega y yo lo quiero decir, lo que, claro, luego no me sale. El que mejor me sale es el yucateco, y porque soy de pueblo. Sí, a veces sí he pensado eso, que el yucateco a veces sí parece algo más como... A ustedes, a ver, ¿cómo haces el yucateco? Que me jaló mi cabello. Es que los yucatecos, no manches, sí hablan bien interesantes. Estaba yo en mi sillón cogiendo el fresco. Sí, es que sí, luego, sí se parece a mi acento. O sea, sí es algo que yo diría normalmente. Luego hasta se me puede salir que hable así normal, tranquilamente así como yucateca. No, mentira, no hablo así, pero cuando fui a Mérida, pues sí, también fui a Mérida, ya se me había olvidado, es que sí aproveché, dije, no, donde quiera que me digan de ir, yo voy, porque luego te quedas sin conocer, y mira, la vida es muy pequeña, yo nunca soñé conocer México, y mucho menos tantos estados, entonces yo aprovecho todas las oportunidades que tengo, gracias a Diosito. Y sí, el acento de Mérida, ¡bomba! Y me gustó mucho eso de la jarana. Es que Mérida también es la onda, ¿no? Y a mí me fascina mucho la diversidad de acentos que existen dentro de un solo país, ¿no? Sí. Está cabroncísimo. Sí, está duro. Pero mira, aquí en México he visto más acentos que los que yo me imaginé que podría haber en un país. Sí. En Cuba solamente hay 2 o 3. Pero... ¿Como en Cuba cuál habrá? O sea, ¿de Habana? En Cuba está La Habana, que es el... Caballero, chico, ay, que te dije que no sé qué más. Ese es el de La Habana. Como habla la gente de la zona, así como en sus canciones.
Como gente de zona. Y se formó la gozadera. Se formó. Es que en La Habana, en realidad no hablan así como yo imité ahora. Eso fue una burla. Perdónenme. Bastante se burlaron de mi acento. En La Habana se habla cortando la letra R, la R. Ok. Se formó. En vez de decir se formó, dicen se formó. Se formó la gozadera. Exactamente. Así, en vez de decir parque, dicen paque. 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 El paque. Así con aguaje. El paque. Entonces, no todo el mundo habla así tampoco porque no se puede generalizar. En la capital hay personas que son muy bien habladas, sobre todo catedráticos, gente que son universitarios, pero en la calle se habla más bien así. Y es como más ñero. Y en las provincias se habla más pausado o a veces muy rápido. Sí, hay dos. Las personas que son muy, muy, muy de campo hablan así súper rápido que te dicen... Oye, ya cogí la carretilla y me fui para no sé dónde. Así hablan. Y los que luego viven en el campo, pero en la ciudad del campo, sí pueden llegar a hablar como más despacio. Así como Legnita, por ejemplo. Yo ni siquiera, yo no sé de dónde ya yo soy, no sé de dónde tengo acento. Yo he vivido en tantos lugares en toda mi vida, he rodado como piedra. Entonces, pues ya tengo un acento como muy mezclado. Yo siento, aunque dicen mis compañeros de la prepa que sigo hablando igual. Ya. Ya verás, como si en un año hacemos parte 2, tal vez ya vas a hablar así, ¿no? ¿Sabes? ¿Qué tranza mi banda? Soy Rachu. Así de... Pásele, a 10 pesitos, cómprele, güera. Que aquí si le damos barato, no como su marido. Venga. Yo no sé qué acabo de decir, pero no. Sonaba... Está buena esa, ¿eh? Nunca lo había escuchado. Nunca había escuchado eso. Es que ahora como estoy trabajando en la decaneada, pues me creo chistos. Nah, ¿En la qué? Decaneada. Ah, ok. Es como de decán. Ok. Sí, como que te dan un micrófono y tienes que animar. Claro. Y luego pues no puedes estar todo el tiempo nada más diciendo las ofertas porque si no se aburre la gente. Pues sí. Y luego la gente ni va a escuchar lo mismo porque pasan en el auto. Claro. Pero uno igual dice... Tienes que estar improvisando constantemente. Sí. ¿Y qué son tus mejores frases? Pues nada más he animado una vez, ¿qué crees? Lo que la gente... O sea, según yo ya llevo toda mi vida haciéndolo porque ese día me dijeron, ay no, se anima súper bien y parece que es tu primera vez. Pues yo sí me estoy muriendo de la pena aquí. Me enseñaron una frase y dije una yo también, pero... La que me enseñaron es la que dice todo el mundo. Y siempre recuerda que te estamos esperando con toda la actitud y la alegría que nos caracteriza. Así que ven a visitarnos. Esa es la que no me manches, enseñaron. hasta desapareció tu acento ahorita. Sí, hablo sin acento y todo. Así para engañar a la gente. Y yo, sí puedo, lo que no quiero. Sí. O sea, es que es más complicado porque me tengo que concentrar. Claro. Hablar sin acento es complicado, pero lo puedo hacer. Lo que pasa es que es complicado. Y la otra frase que digo es de... Y no estén tristes, porque recuerden que la tristeza es nociva para la salud. Así que ven a visitarnos porque estamos de fiesta. Así decía. Y ya de ahí empezaba de nuevo. Y recuerda que te estamos invitando a conocer nuestras ofertas por el Buen Fin. No te pierdas nuestros bonos promocionales. Así de voz de locutora de México. Sí, ándale, sí tienes voz de locutora, ¿eh? Y yo imitando, más o menos en mi mente dije, sí, seguro que sí, lo voy a poder hacer. Menos mal que me atreví porque es de lo que más aparece trabajo. Y pues a mí me gusta también ganar dinero, ¿no? Entonces, pues hay que trabajar. Claro. Oye, una cosa obviamente es el idioma. Bueno, el idioma es el mismo idioma, ¿no? Pero más bien el acento en tu caso. Otra cosa es con la comida. Ya dijiste lo que te encanta desayunar tu pan Bimbo con jitomate y vinagre. Sí, el desayuno está rarísimo, pero como comida mexicana. Yo no como comida cubana aquí en México. De hecho, ni siquiera he visitado ningún restaurante cubano. Tengo que ir a alguno algún día, si Dios quiere. Pero me encanta comer, pues, los tacos me encantan. Los campechanos son mis favoritos. Siempre pido campechano de arrachera, chorizo. Ay, qué rico. Con bastante cebollita y así. He probado los de tripa, también me gustan. Tengo que probar
los de lengua, que lo tengo pensado hacer Está hace buenísimo. mucho tiempo. Que me dijeron que eran muy buenos, y los de cabeza también. Los de ojo, creo que no los pienso probar hasta el año que viene. Ya necesito estar en un nivel superior de adaptación mexicana. Ándale. Para yo ver el ojo ahí, porque me va a dar lástima. Mejor, es que justamente es mejor no verlo. Es mejor no Porque verlo. sí se ve medio macabro. Como... Ay, no, pobrecito. Sí. Me va a dar cositas con el pobre. Pero sí, ¿qué más he probado así? Es que tampoco he probado tantas cosas, porque siempre digo, lo voy a dejar para grabarlo en un video. Y así le voy dando vueltas y vueltas y vueltas, porque luego no he salido a comer tanto a la calle. ¿Tus seguidores no te piden mucho que comas picante? Sí me han dicho, pero luego me dicen, no todo el mundo come picante, yo no como. Yo puedo comer picante, sí lo tolero. Hasta hice una competencia una vez con Lile a ver quién comía más picante. Y comí bastante, pero al otro día me acordé. Error. No necesité limarme las uñas durante una semana. Con eso lo digo todo. Y dije, no, pues sí me hace mucho daño, me irrita muchísimo, entonces lo evito. Digo, al principio yo no podía comerme un taco sin picante porque me sabía extraño, porque me había adaptado a su limoncito y su salsita por encima. Pero he tenido que evitarlo para, pues, prevenir. Claro. Sí me lo puedo comer, pero ni modo. Con moderación, pues. Sí, con moderación, con mucha moderación. Ay, es que yo me volví adicto al picante. Hasta tal nivel, incluso que ya sé que me hace daño, pero no hay pedo. Ay, no te pases, te vas a enfermar y luego eso duele muchísimo. Sí. Yo así de, eso duele Dios muchísimo. Eso duele muchísimo. Y entonces, pues, no, ¿qué va? El de atrás paga. El de atrás paga siempre. Hoy en tu día a día, ¿cómo que dirías como que es tu lado más mexicano? Pero sí me he mexicanizado al punto de que, pues ya como sé calcular el tiempo que se demoran los camiones, sí sé cuándo un camión se demora. Y pues ya eso significa que me he adaptado, porque antes yo le criticaba eso. Yo le criticaba eso a mi esposo de, no te desesperes, 15 minutos no es nada. Y yo no entendía que pues 15 minutos de tardanza pueden hacer que llegue tarde, ¿no? Y además que aquí no es normal. Aquí los camiones pasan uno detrás del otro. Y yo decía, no, si aquí en Cuba yo tenía que salir a las 5 de la mañana para llegar al trabajo. Y luego se demoraban horas y horas. Y sí, a veces pasaba y no te podías subir porque estaba muy llena. Ya me siento mexicana en ese punto, porque ya yo sé cuánto se demora el camión. Y digo, como que no ha pasado el camión, ¿habrá algún problema? Casi nunca, o sea, una sola vez me ha pasado que se haya demorado. Casi siempre pasa porque es que pasan cada 5 minutos. Y otra cosa es que yo también sentía que algunas cosas no eran una necesidad por la situación en la que vivía, ¿no? Yo jamás en mi vida, cuando vivía en Cuba, mi mamá sí le gustaba mucho comprar papel sanitario. Yo se lo trataba de conseguir, pero era complicado. Yo no veía el papel sanitario como una necesidad. Lo veía como un lujo hasta que llegué a México. Tener papel sanitario para mí era un lujo. Y entonces ahora ya yo lo veo como algo básico. Y eso para mí sí... A veces digo, Rachel, no, ¿a quién no le va a gustar lo bueno? No, pues tampoco. Pero sí, siento que a veces digo, he cambiado en esas cosas porque para mí eso antes era algo ilógico, tener que comprar papel sanitario. Yo sí. Y ahora a mí me dicen que no compro papel sanitario y yo me quedaría así de... Toallitas húmedas, eso para mí también era un lujo. También me gusta tener toallitas húmedas. Ay, todo lo que sea de cremas, skincare, todas esas cosas para mí eran un lujazo. Y no hablemos ya de tener zapatos, ropa y todas esas cosas nuevas. En Cuba tienes que irlos reutilizando y usarlos mucho tiempo. Está cañón, ¿no? Con casi todos los invitados de Cuba que he tenido. Como me explican cada quien, obviamente desde su perspectiva, pero como... Esta para mí es fascinante como a pesar de todo como la gente ahí sigue pues, ¿no? Pero pues ingeniándosela básicamente. Es que te voy a decir una cosa. Cuando uno no sabe, o sea, cuando tú no te imaginas que eso es algo normal, Ya. para ti es normal vivir como tú vives. Claro. Entonces, me comentaba el otro día, una persona me dijo... Es que yo pensaba que los cubanos no salían de Cuba porque tenían prohibido salir. Les digo, es que hay muchas cosas que luego se hacen virales y se hacen totalitarias
y la gente empieza a sacar conclusiones y cree que todo es con la opinión de una persona. Todas las personas, o sea, todos los cubanos tienen su opinión específica y cada uno te va a contar una cosa distinta porque cada uno vivió su realidad. Y sí, los cubanos sí pueden salir, no, prohibido no está. Ahora, hay distintas situaciones. Si eres médico especialista, tal vez tienes restringida la salida del país, porque son profesiones restringidas y necesarias en el país. Entonces, pues, con los médicos se hacen muchas cosas. Se hacen tratos internacionales y también son necesarios en el país como tal. La salud, todos sabemos que es lo más importante en la vida, porque sin salud no hay nada. Entonces, los médicos específicamente sí están súper que regulados. Otras personas, hay doctores me refiero, personas con doctorado, sí. Hay doctores y así que sí podían salir, por ejemplo, pero luego si se iban indeterminadamente y regresaban, tenían restricciones al entrar porque se habían ido y no habían regresado. Antes tenías que regresar a Cuba cada 2 años para no perder la nacionalidad. Ya eso lo quitaron. Pero hubo mucho tiempo que si no regresabas a los 2 años, perdías tu nacionalidad, ya dejabas de ser cubano. Como si no hubieses nacido ahí. Súper extraño, se me hace. Y hay un control súper exagerado de toda la población cubana que... Cuando yo salí de Cuba, a los 3 meses, a mí me dieron de baja en mi libreta de abastecimiento, que es muy conocida. A veces... Sí, voy a dar una pequeña explicación por si alguien no lo sabe, porque luego creen que te regalan esas cosas. Esa libreta es la que cuestiona toda la alimentación del cubano al mes. Que digo toda, pero realmente suena ridículo decir toda porque es bastante pequeña la cantidad que dan. Que venden, porque no te las regalan. Porque nosotros los cubanos estamos adaptados a decir que nos los dan, pero no te lo dan, te lo venden. ¿Qué pasa? Que te lo venden con un precio regulado porque tu salario también es muy bajo. Entonces el gobierno fue inteligente en su momento, dijo, vamos a hacer que todos dependan de nosotros. Ellos van a trabajar y les vamos a pagar, pero lo que les vamos a pagar no les va a alcanzar para comprar comida si ellos quieren por fuera. Nos las tienen que comprar a nosotros. Y en ese punto, aunque tú trabajes, si no estás regulado en esa libreta, ¿qué vas a comprar? Tienes que depender del gobierno. Y todas esas cuestiones hacen que también pues la situación siga. Porque es muy difícil salir de la situación. Sí, siempre se van a rebelar porque sí han habido manifestaciones. El 11 de julio hubo una manifestación muy importante y acabaron pues golpeando a los cubanos y así. Los policías se llevaron presos a muchas personas. Hay muchísimos presos políticos también por esa situación, por rebelarse. Yo la verdad cuando viví en Cuba, mi manera de expresar las cosas era mediante mi canal de YouTube y lo hacía de una manera así como quien no quiere la cosa. Porque también si da miedo que te vayan a buscar, uno tiene familia y obviamente ellos tienen todo el poder. Y, por ejemplo, antes me habías comentado que llevas 2 años acá y 3 años en YouTube, ¿no? Y que también en YouTube, de repente, como tú decías, las cosas como son, o sea, sin maquillaje, que digamos. ¿Eso no te podría haber causado problemas en algún momento? Yo pienso que sí y no. Porque tiene que ser que seas muy relevante, que tu mensaje llegue a mucha gente y que llegue a la persona indicada también, ¿no? Porque tú puedes tener un video súper viral. En Cuba han vivido muchísimos youtubers con videos de 1 millón de vistas, de más de 1 millón de vistas, diciendo cosas, ¿no? Que en realidad no es criticando, que eso es el problema que ellos tienen, que ellos directamente, o sea, el gobierno de Cuba, directamente cuando te van a atacar por ese tipo de situaciones, te dicen que tú estás hablando mal del gobierno. Y ellos no saben, no pueden aceptar una opinión diferente, porque en Cuba se hizo muy generalizado que todo tenía que ser perfecto. Todas las opiniones tienen que ser buenas y todo está bien y todo está correcto. Entonces, al obtener una opinión diferente, te atacan. Pero están las dos posibilidades. Te podían, pues, gestionar, buscar o no. Hubo una youtuber que sí le pasó que le decomisaron todo su equipo de trabajo y le dijeron que no, que ya, que se fuera del país. Ella de todas formas tenía planes de irse. Pero también lo hizo muy, 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 muy obvio. Todos sus videos eran así súper directos. Entonces, sí, por eso también la buscaron. Hay otros youtubers que lo han hecho como más disimulado.
por ejemplo. Y si entre más tú lo disimules, pues mejor te va a ir. Sí, creo que es bien difícil de entender para alguien fuera cómo realmente está la situación allá. Antes incluso me comentaste que hay extranjeros viviendo allá de manera permanente y creo que tus palabras fueron, no sé cómo lo están haciendo allá. No, yo no sé, de verdad que cuando yo era niña, yo conocí una señora, era rusa, creo, vivía con su mamá y su niña. Yo no sé, o sea, no sé si eran refugiados, es que en Cuba también hay personas refugiadas, entonces yo no sé, pero vivían en Cuba como un cubano normal, común y corriente, y se adaptaron a vivir allá. O sea, me parece raro que después de haber vivido toda tu vida fuera en la realidad, porque para mí Cuba es una burbuja que está muy encerrada, pues te puedas adaptar a eso. Bueno, dicen que a todo uno se adapta, pero sí me impresiona. Incluso una mexicana conocí antes de venir. Ella sí viaja a México y todo, y vivía justo en la zona donde yo vivía, y a mí se me hizo tan raro que viviera en Cuba, o sea, porque ella y su esposo escogieron vivir en Cuba. Como porque es que no le encontraba la lógica. Por más que ella hiciera sus negocios y llevara cosas a vender de México y así, pues está cabrón, la verdad. Igual algunos lo hacen por ideología, que Pues, creen en la ideología y se van. Igual, no creo que sé. sea tanto de ideología. Creo que, pues, oye, en Cuba sí hay personas que han encontrado la manera de colarse por el huequito de una aguja, como digo yo. Y viven bien. En Cuba hay gente con muchísimo dinero, porque obviamente no se puede totalizar todo. Hay gente que uno ni se imagina. Probablemente no millonarios tal vez, pero gente con mansiones, con casas con piscinas, que no se tienen que preocupar por nada. Y tal vez hay personas de los extranjeros que viven allá que persiguen, no sé, la tranquilidad. Yo siento que la vida ya es como más... es diferente. Como que el tiempo corre más lento, no sé por qué. Pero también es como que aquí todo es más rápido. Es aquí. Tienes que y llegar. Allá no, allá es como... vecina, ¿qué haces? Aquí, esperando a que llegue la rosa a la bodega. O te pasas el día entero en una cola, en una fila para comprar algo. Eso a mí me ha pasado en Cuba, un día entero. Una vez me desmayé en una fila esperando para comprar pollo. Eso nunca se me olvida. Los traumas de vivir en ese país. Como en ese momento tú... ¿Cómo lo percibiste? Porque, ¿no? Como dijiste, antes nunca se te entró por la cabeza de que, me voy a salir algún día. Pues, ¿lo veías normal? No, uno más bien se preocupaba por qué día van a vender pollo en tal tienda para ir a hacer la fila, que este día van a sacar tal cosa, o caminar a ver en qué lugar vendían más barato el aceite, y en eso se te va la vida. Ok, estás como en un bucle constante. Es un bucle constante, todo el tiempo así, dando vueltas a ver, o en eso y en ver la casa, que si esto, que si aquello. Yo llegué a trabajar 1 año como arquitecta en la oficina de arquitectura, hasta que ya dije, o sea, me están haciendo perder todo mi tiempo y al final ni siquiera tampoco estoy ganando tanta experiencia que tú digas, estoy aprendiendo algo, porque en Cuba sí se construye y todo, pero los arquitectos como tal, es muy difícil que los utilicen para la verdadera... O sea, nuestras aptitudes son para diseñar y luego nos hacen trabajar como administrativos, más bien, porque todo lo que tiene que ver con hoteles y todo eso está tan controlado por el Ministerio del Turismo que eso es los jefes y ya, casi. Y tampoco es que se hagan tantas cosas nuevas. Muchos de los hoteles también están con otros países en colaboración y así, y no avanzan. La gente se queja de que en Cuba nada más se hacen hoteles y no se preocupan tampoco se preocupan por los hoteles, no se vayan a creer. Ahí están de las 650 y no sé cuántas obras que tienen en construcción, muchas están en proceso. Y no solo construcción de obra nueva, también remodelación, porque se están cayendo. Cuando el día que iba a venir, a mí me cancelaron mi vuelo y me llevaron
era un vuelo de Viva Aerobús, entonces nos pagaron el hotel para dormir. Y nos llevaron a un hotel de 4 estrellas, 5 estrellas. Y ese hotel parecía un hotel de mala muerte. Yo daba miedo, las alfombras así manchadas, las paredes feas. No. Y dije, así están. O sea, no es como que... Así es la situación. Todo en Cuba está ya... Nada funciona, ni las termoeléctricas, ni... Por eso no hay electricidad nunca. Todo está en decadencia. Qué mal le habremos hecho los cubanos a la vida. Bueno, hay algunos que también le echan la culpa a los estadounidenses. Sí, muchas personas a veces me dicen, ay, deberías comentar sobre el bloqueo, que primeramente no se llama bloqueo, es un embargo económico. Entonces, hay mucha desinformación con ese tema. Algunas personas, bueno, en Cuba todos le echamos la culpa al bloqueo. Cuando yo vivía allá, yo recuerdo que siempre tenemos que decir, y todo por la mala actitud y la malversación de los Estados Unidos con ese bloqueo inhumano, y todo era culpa del bloqueo. Pero cuando sales te das cuenta que pues hay países que se ayudan a Cuba. Cuba comercia con unos cuantos países, no es como que Cuba no pueda comerciar. Estados Unidos también ha mandado ayudas humanitarias, que de hecho hacen ruedas de prensa para decirlo. No, para que no digan más que el bloqueo, porque es que esa es la única excusa que tienen, que todo es culpa del bloqueo. Y realmente nosotros sabemos que las personas, a ver si no me dejan entrar más nunca a Cuba por estarme haciendo la que habla tanto, las personas que están en la élite, esa gente vive súper bien y no les importa el pueblo, no les importa. Yo sé que es una cuestión normal, que bueno, que ellos se preocupen más por ellos que por nosotros, ¿no? Pero bueno, estando en el cargo de presidencia, no es el hecho de que no se preocupen por nosotros inocentemente decirlo así, sino que uno sabe que descaradamente se han puesto a decir en ruedas de prensa y cosas así, de que en otros países las personas, esto lo dijo el presidente de Cuba, en otros países las personas tienen que ver si pueden comprar en el mercado y si no pueden, bueno, que resuelvan como puedan, mientras que en Cuba nos preocupamos porque ustedes tengan su ración alimenticia y no se mueran de hambre. Eso nosotros tuvimos que aguantar que lo dijera el presidente de Cuba como si fuera algo lógico. Uh-huh. El hecho de que tú podrás no ser millonario, pero aquí en México, si tú trabajas, tú puedes comer bien. Y en Cuba eso no va a pasar, porque ya te digo, dependes de la ración que el gobierno destina para venderte a un bajo precio. Si no, pues estás enredadísimo. Y hubo un tiempo cuando no teníamos internet que yo creía que en los otros países se morían de hambre, que pasaban un trabajo. No, yo esto lo digo ahora y yo digo, ay Dios mío, el adoctrinamiento funciona. Así de que en otros países están peor. Miren, nosotros tenemos que mandar nuestros médicos para que en otros países puedan resolver. Y yo llegué a creer que sí, que gracias a Dios nosotros teníamos salud gratuita, nosotros estábamos bien. Y nada es gratis en esta vida. Solo aprendes con el tiempo. Sí, te dan educación gratuita, salud gratuita, pero ¿a qué costo? O sea, salud sí es gratuita ahí. Y la educación también. Ok. Pero nada es gratis en esta vida. Ya. Yeah. Mi claro, mamá, viene a un costo. Todo, o sea, no te lo cobran, pero nada es gratis. Mi mamá una vez se enfermó, mi mamá tuvo cáncer. Y mi mamá, si no hubiese sido porque consiguieron un médico muy bueno y mi tío se hizo cargo de toda esa situación, de hacerle regalos al médico, obviamente. Y todo, y comprar todo, pues tal vez no lo hubiese librado. O sea, no es como que tú vas a ir y te van a atender porque tú eres lindo. No, mi amor. Tú vas ahora mismo al médico y no van a tener las cosas que son necesarias para atenderte. Pero muy probablemente. Tienes que ir con tu propia jeringuilla, con tu algodón, con tus gasas. Una cosa tan sencilla como el algodón, eso en Cuba. Pero ahí también, o sea, yo sé como con invitados pasados, ¿no? Cuando ya luego leo los comentarios, ahí sí muchos también dicen, no, es que es por que es el embargo económico. Sí, ¿Y tú qué dirías, sí o no? El embargo económico, para mí no. Mire, cuando sucedió lo de toda la situación del COVID, permitieron en Cuba entrar a medicamentos sin cobrar impuestos en la aduana, ¿no? Y ahí tú te das cuenta y dices, a ver,
¿Hay un bloqueo o no? ¿El bloqueo es interno o es externo? Porque si tú no tienes medicamentos para que las personas puedan subsistir y tú puedes dejar que los medicamentos entren, ¿por qué no dejas? ¿Qué pasó con toda esa situación? Que ahora hay un mercado negro de medicamentos en Cuba porque el propio gobierno no es capaz de abastecer las farmacias que tiene en el país para las personas, para el pueblo, pero sí es capaz de producir medicamentos para exportar. Yo he visto que venden medicamentos a otros países, incluso México ha comprado medicamentos de Cuba y yo me quedo así como, para empezar que México, yo estoy segura casi que, no, gracias a Dios no lo necesita. No, o sea, más bien creo que le está haciendo un favor México a Cuba de comprarle esos medicamentos. Entonces, no entiendo por qué se empeñan en hacer sufrir tanto al pueblo. Porque al final, cuando otras personas lo venden más caro. Se supone que el país debe vender los medicamentos también subsidiados. ¿Por qué? Porque los salarios son bajos. Porque ellos así lo estiman. Yo no sé para qué se inventaron esos salarios bajos. La verdad. Porque lo que crearon fue todo un problema. En el momento que decidieron que todo iba a ser de todos, nada fue de nadie. Y ahí estuvo el problema. Que por eso es que Cuba no funciona. Igual justo, no sé, mi teoría sería tal vez porque la élite así está bien cómodo. Están súper bien. Todos están en ese bucle. El Súper 98% de la población y los más arriba pueden vivir súper todas esas cómodo. personas que están en el poder, del cual sea, así sea de una empresa, mientras estás en el poder, todas esas personas viven bien. ¿Sabe Dios cuántas casas tenía Fidel Castro? En lugares que uno ni se imagina. Casas. Sí. Y de luego se llenaba la boca de decir, es que todo es del pueblo y todo es de todos. Pero mentira, cuando tú de verdad tienes esa estima, no haces lo que está pasando en Cuba, que lo que pasa es que el gobierno, pues los hijos, los nietos de las personas del gobierno claro. viajan por otros países, que eso es imposible para un cubano con un salario normal. A menos que tengas un negocio de un restaurante o algo así. ¿De dónde explican todos los hijos, los nietos y todas esas personas? Que no lo explican, obviamente. Discotecas en Cuba, carros de lujo, viajes al exterior, estudian en otros países. La esposa del presidente solamente usa cosas que los cubanos ni siquiera saben que existen. Porque para mí también son cosas súper... Imagínate, marcas de esas famosas que si no eres conocedor ni vas a saber, pero tú ves la ropa y si conoces, sabes que eso cuesta, no sé, $10,000 o algo así. Y son cosas ilógicas para nosotros porque se supone que el país no tiene dinero para eso, pero ellos sí tienen. O sea, el gobierno sí vive estupendamente. Sí. Ay, sí, súper bien. Los que no la están pasando bien es el pueblo completo. Los que se han quedado que gracias a que muchos tienen familia en el exterior han podido salir adelante. Porque muchas familias en Estados Unidos se preocupan por mandar plantas eléctricas. A mí eso no me ha dado la economía para comprarlo porque sí son caras. Porque como generadores de electricidad o paneles solares y cosas así, porque lo mismo tienes luz ahora que ahorita no tienes, que así no se puede vivir. ¿Quién se concentra así? Los estudiantes yo me imagino que ya no tienen ni ganas de ir a la escuela porque es muy complicado. Y antes, no digo que era fácil, pero tampoco estaba tan difícil. O sea, sí se pasaba trabajo y todo, ¿no? Pero no así. Cuando yo era estudiante, yo no sentí tanto. Yo no lo sentí tan así. Ahora sí, yo siento que está muy mal. Ya. Oye, apenas llevas como 2 años acá o fuera de Cuba. ¿Esos pensamientos ya tenías un poco antes? ¿Como que se te sembraban antes? ¿O cómo ha sido como tu propio desarrollo de opinión sobre estos temas? Pues yo, ya desde que estaba en Cuba, ya yo estaba en... Iba a decir en contra del gobierno. No, mentira. Tampoco así tan radical. Pero sí estabas ya consciente de que nos estaban viendo la cara de bobos a la mayoría, ¿no? Sí, de que... Pero bueno. ¿Hubo algo que te empujó hacia esa dirección? ¿O como algo que recuerdas como que tal vez podría haber sido una epifanía? Creo que también el hecho de haber trabajado en un lugar que me dio la posibilidad de conocer así... Yo tuve la oportunidad de ver así
al ministro de Turismo de frente. Y la manera en la que lo trataban, y todo el mundo, parecía que había llegado un dios, haz de cuenta. Y la mejor comida y todo ese día, yo me quedé ice fría, hielo. Fuimos a visitar un hotel y nos dieron un almuerzo así de protocolo y meriendas de protocolo, cosas que, yo comí cosas ese día que yo no había comido nunca en mi vida. ¿Para qué te voy a decir mentiras? Y yo dije, no puede ser. O sea, no es el hecho de que lo traten bien, sino el descaro de decirnos, no, hay que esto porque mira. Y no sé, creo que en eso, y también de ver, no sé, de ver todas las cosas. Mira, mi padrastro es director económico y su salario llegó a ser incluso hasta menor que el mío, porque como yo trabajaba en un lugar que era como más cercano, yo no sé o sea, por supuesto obviamente no aguanté mucho tiempo ahí porque era demasiada hipocresía en esos lugares así tan cerca de los altos. Pero sí, a ver si no me dejan entrar. No, mentira. Mira, yo he hecho muchos videos exponiendo la situación de Cuba. Sobre todo cuando he ido a Cuba. Yo en México no hablaba mucho de Cuba. Pero cuando voy yo he grabado videos y los he subido. Sí está la posibilidad de que un día me digan, oye, mira, necesitamos que no hables más del país porque tú no sé qué más. Pero yo por eso no me voy a quedar callada. Si ya luego no puedo entrar, ya ni modo. Porque al final como que yo siento que es una responsabilidad social de cada cubano, por lo menos expresar que no estamos de acuerdo. No es que todo el tiempo yo voy a estarlo diciendo porque tampoco. Pero yo sí he dejado claro muchas veces mi posición en esa situación. Y obviamente yo estoy con la gente, que voy a estar yo con... No. Y dijiste que todavía hay turismo, ¿no? A Cuba. Poco, pero sí hay. Sí hay. Ha bajado un poco, pero sí hay. Porque yo sé que muchos alemanes sí les llama la atención Cuba. Lo romantizan bien cabrón. Es que a los alemanes yo creo que les gustan las cubanas. Ah, también. No sé. Los viejitos, dices. Sí. Bueno, pero fuera de eso, también, o sea, obviamente ese tipo de turismo también hay. Pero creo que hay muchos alemanes que crecieron, o sea, hay muchos alemanes que crecieron así en el capitalismo, digamos, y romantizan. Oh, es el país de Fidel y los coches viejos y los porque Morales. No lo han tenido que vivir. Exacto. O sea, cuánta gente yo me he encontrado luego, gente que sí vendiendo libros de... Mira, yo no romantizo nada porque ¿qué pasa? Todos los jefes, todos los partidos, todas esas situaciones, al final van a tener en común que en el poder, pues es diferente la situación, ¿no? Cuando no están en el poder ya, bueno, pero en el poder ya es otra cosa. Sí. Entonces, no se puede romantizar a un dirigente, simplemente, bueno, cumpla su función, que dentro de todas sus posibilidades haga lo mejor por el país. Pero, en el caso de Cuba, romantizaron tanto esa situación, que Fidel ni siquiera dejaba que el pueblo votara para ser el presidente. Estuvo de presidente 50 y no sé cuántos años. Y nunca se hizo una votación para ver si él iba a seguir siendo el presidente. Él supuestamente decía que sí era una votación popular, pero nosotros en realidad votábamos por los candidatos a delegados del gobierno, no por el presidente. El presidente lo elegían los delegados, que obviamente ellos no tenían que elegir nada. Eso ya estaba decidido. Y ha sido un poder que se ha pasado así de mano. Claro. Toma, mira, ahora tú vas a ser el presidente. Como su hermano, ¿no? Raúl fue después, ¿no? Después fue Raúl su hermano y ahora Díaz-Canel, que obviamente es lo mismo, con lo mismo, pero peor. Y como ya dijiste, ¿no? Una cosa es cuando todavía no estás en el poder, y, o sea, como tu ideología y así, pero cuando ya llegan al poder, hacen como su propio circulito. Eso fue lo mismo que pasó en Alemania del Este. Hicieron un circulito así mismo y dijeron, a ver, ahora nosotros somos los dueños de este país. Ándale. Vamos a poner que todo sea de nosotros. La compañía de televisión, la compañía de teléfono, el periódico, todo es del gobierno.
Entonces, pues nadie se va a poder quejar de nada, porque todo es de nosotros. Pues se les olvidó que tenían que tener un buen sistema económico para levantar el país. Ese detallito, ese pequeño detalle. Es que les falló ese detalle. Muy importante, porque si al menos hubiese tenido un buen sistema económico, pues no hubiese estado tan mala la situación. El problema es que cuando pasó la COVID, como lo único que tenía el país era el turismo, y el turismo decayó en la COVID, todo el país hizo así. Y por eso la situación en los últimos años se ha agravado 1.000.000 de veces más que como ya estaba. Ya. Que de hecho siempre los cubanos hemos vivido de una manera bastante... Ahora no recuerdo la palabra para decirlo, pero... como humilde es la palabra, pero no es esa exactamente la que iba a decir. Sino sin muchos lujos. Y vivíamos así contentos sin saber que necesitábamos cosas porque no sabíamos ni que existían. Imagínate, cuando yo nací en Cuba, los cubanos no podían tener celular. Tener una línea de celular era un privilegio que solo podían tener los extranjeros y los jefes de empresa. Y eran tantas cosas que... No, y eso en México llegó hace cuántos años. Y a nosotros todo nos va llegando 40.000 años después. Poco a poco después. Sí, no, está cañón. Y es que aquí en México hay tantas cosas que... O sea, no es un país perfecto porque todos los países tienen cosas malas. Pues sí, obvio, cada sistema tiene sus... Todos los fallos. países obviamente van a tener sus defectos y a veces algunas personas se molestan porque yo solamente quiero ver lo bueno. Es que yo quiero ver lo positivo porque obviamente yo no me voy a poner a entristecerme porque yo todo lo veo positivo. Porque señores, también vengan de donde yo... O sea, vean de donde yo vengo. Aquí, en los primeros meses, yo me di cuenta que cuando eras buen estudiante, te daban un incentivo económico por ser buen estudiante. Te daban una tarjetica para que tú tuvieras como una mesada. Y yo dije, ¿en qué realidad alternativa eso podría pasar en Cuba? En ninguna. Cuando eres estudiante no te dan nada, obviamente. En la universidad te dan una mesada mensualmente para que tú compres materiales y así. Pero si te digo la verdad, cuando yo estudié, ese pequeño dinerito que nos daban no me alcanzaba ni para hacer un trabajo. Porque entre imprimir hojas grandes y así, era demasiado. Imagínate el papel A2, A1, que ya son formatos más grandes. Ese no lo encontrabas fácilmente allá. Entonces tenías que ir y por la izquierda, como decimos nosotros, pagarle a alguien que trabajara en una empresa de esas de arquitectura, porque en una de impresión normal no tienen. Y para que te hiciera los planos, para que tú no pasaras tanto trabajo, porque a veces sí lo podías hacer a mano, pero no es lo mismo tenerlo ya impreso y solamente ambientarlo completo a mano, que empezarlo desde cero. Es toda una labor. Y ya, no te digo ya de otras cosas porque peor. Todo. No. El pegamento con el que yo pegué mis maquetas los 5 años tenía un olor así como a podrido. Y ese fue mi pegamento de los 5 años. Yeah. Yo no tenía otro. ¿Y cómo, no sé, cómo uno mantiene ahí, cómo se mantiene motivado uno? Bueno, no sé, yo cuando estaba en la escuela me motivaba con salir bien en la escuela. Yeah. Para mí eso era lo primordial. Yo decía, tengo que salir bien. En la universidad me motivé mucho participando en actividades culturales y deportivas y así, que luego tampoco te daban tantas libertades. Sí te dejaban participar, pero también tenías que participar. Te dejaban, pero al mismo tiempo te recriminaban por participar porque perdías tiempo de clases a veces, entre una cosa y la otra. Entonces uno a veces no sabía ni cómo quedar bien, pero yo siento que fui feliz dentro de las cosas que... Yeah. Dentro de todo lo malo y todo lo bueno. ¿Qué planes tienes próximamente en México? ¿Qué te gustaría hacer, lograr? Bueno, pues próximamente, si Dios quiere, quiero estudiar, porque tengo el sueño de estudiar inglés. Entonces, te comentaba que hoy había pasado por la SEP. Y es que estoy como en esos trámites de revalidación de mi título de bachiller, que es el que tengo en mi mano. Porque el título de arquitectura, pues. El de arquitectura lo tengo legalizado el título, pero
no tengo las notas. Ok. Entonces, hoy justo me avisaron que entregaron mi plan de estudio. Te van dando una cosa, otra cosa y otra cosa así. Se demoraron como 8 meses o una cosa así. Ya ni sé, porque yo dije, se van a demorar 2 años y me olvidé de ese tema. Pero, gracias a Dios, no ha sido tanto como yo pensaba. Solamente me falta que me entreguen las notas y ya ahí puedo legalizar mi título de arquitectura. Y cuando tenga el de arquitectura, en ese caso, sí me gustaría hacer una maestría en diseño de interiores. Esas son las 2 cosas que quiero hacer en cuestión de estudios a largo plazo, si Dios quiere y me lo permite. Órale. Y viajar por todo México. Y muy importante, cuando pueda, viajar por todo México. Eso sí, no me puede faltar porque me faltan muchos estados por conocer. Estoy deseosa. Quiero ir a Tabasco también. ¿Tabasco? Sí, porque en Tabasco también se parece a Cuba. Entonces, no es porque esté buscando lugares que se parezcan a Cuba, pero es que sé que van a tener comida que me va a gustar mucho y yo por la comida que yo viajo. Sí, no manches. ¿Has ido al Pacífico? Sí. Oaxaca, no sé, Michoacán. A Michoacán. Jalisco, sí. A Pichilinguillo y Caletas de Ocampo. ¿Cómo te parecieron las playas allá? Porque también son calurosas. Se ven como vírgenes, súper lindas, así azul, entre azul y verde. Me gustó muchísimo, la verdad. La de Pichilinguillo estaba lindísima. Era un lugar súper escondido. Había que bajar una pendiente así para llegar y luego subirles lo pesado. Pero estaba tan linda que valía la pena. Creo que de ese lugar es muy importante comer mariscos y así, pero yo no como mariscos, entonces... ¿No comes marisco? No puedo. Entonces me quedé con la impresión de la playa. Yo todo el tiempo ahí, en el mar. Y la de Caletas de Ocampo, también está en Michoacán. También estaba súper linda. No era tan azul como Pichilinguillo. Pichilinguillo era más azul. Pero sin embargo era mucho más grande. Y me gustó que tenía algunas partes que eran como más bajitas y así. Se sentía como que ibas caminando por el cielo. Estaba muy linda. Ahora que dices el cielo, hay una playa que se llama El Cielo, que está en Cozumel, también en el Caribe. Ay, te va a quiero ir encantar. a Cozumel. También creo que sí podría recordarte un poco a tu tierra y está cerca. No fui a Cozumel cuando fui al sur. No me alcanzó el presupuesto. Está bonito. Pero sí quería ir. Rachu, muchas gracias hoy por caerle y contar tu historia. ¿Cómo te pueden encontrar en las redes sociales? Me pueden encontrar como Rachu, que bola, así todo junto, todo unido, con acento en la... Ve aquí la historia de Lile, una cubana que arriesgó todo para llegar a México y emprendió una aventura increíble pasando ríos, selvas y muchos peligros. Puedes ver su historia aquí.